Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarse de nuestra señal, continuar desde luego con nuestra programación. Agradecemos muy bien a Luisa Mayoa, que nos pone al tanto de cómo está el país y el mundo con las noticias. Vamos de inmediato en esta hora y media, como siempre, a presentarle el análisis y la discusión de temas importantes del país. Lo cierto es que tras el aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el Boulevard Los Próceres, y en el que fallecieron 2 personas y han resultado varias decenas de personas también lesionadas, ya las autoridades han hecho investigaciones pertinentes que desde luego provocan a pensar que este choque que se generó era precisamente porque la rastra circulaba con sobrecarga. Estos y otros elementos han sido expuestos en una discusión articulada por varios actores, que esta mañana lo que queremos con nuestros invitados es un poco analizar también en el contexto de una discusión que debe tener el tema del transporte de carga y sobre todo en términos de cómo muchos ven que es necesario que se permita o que se agilice una pronta regulación en cuanto al desplazamiento por nuestras carreteras, la verificación precisamente de sus condiciones mecánicas y sobre todo también el tema del pesaje. Hoy, para hablar de estos y otros temas también vinculantes en el contexto jurídico que también enmarca la ley, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle profundamente por aceptar nuestra invitación al licenciado Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, ASTIC. Bienvenido, don Raúl, Ernesto, qué gusto tenerlo en el programa. Y a nuestra audiencia estamos a la orden. Muchísimas gracias. Quiero también agradecerle la gentileza de compartir su experiencia, sus conocimientos al ingeniero Ricardo Ayala, experto en temas de transporte. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Muy buenos días a todos, a la teleaudiencia y a mi familia y amistades. Muchísimas gracias. Por supuesto, este tema de la cual hago mención, la rastra llevaba 7.9 toneladas de sobrecarga, de acuerdo a la investigación primaria que las autoridades han dicho. Y el viceministerio de Transporte señala que eso incidió gravemente en el accidente, ¿no? En este accidente que fue muy aparatoso, pero que no es desde luego el único, porque paralelamente en el mismo día se generó otro también en el sector de la carretera a La Libertad, donde lamentablemente a través de las redes sociales pudimos apreciar imágenes bastante fuertes de cómo quedaron las 2 personas que iban en una motocicleta, ¿verdad? Cercenados de sus piernas, de sus miembros, ¿verdad? Siempre por el tema digo, no estoy responsabilizado, pero ahí se vio involucrada una rastra también. A ver, don Raúl, usted es presidente de la Gremial de Transporte Internacional de Carga. ¿Cuál es la lectura que tiene de este episodio que sin duda alguna ha impactado muchísimo en la población? Sí, en primer lugar yo quiero dirigirme a todas las familias dolientes, especialmente a las personas fallecidas, sus familiares, que en nombre del sector transporte, en nombre de los transportistas, pilotos nuestros, las disculpas, nuestras condolencias. Es un caso fortuito, un accidente. Un motorista no sale de su casa a dejar una carga pensando ir a matar gente, ¿va? Hay que ser conscientes de eso, que andamos trabajando, manejamos la economía del país en conjunto y que fue un caso fortuito que se tuvo, exagerado, estrepitoso. Sí, en su dimensión. Y eso marca un ayer y un mañana, o sea, hay una línea ahí. Sí, un parteaguas para poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para evitar estos cuadros. Yo no culpo si el muchacho venía un poquito a mayor velocidad o no, eso es discutible, eso se tiene que investigar, pero sí culpo fehacientemente a la sobrecarga en los vehículos nuestros. ¿Por qué la sobrecarga? Porque yo puedo transportar por $500 20 toneladas, pero si me meten 30 toneladas por los mismos 500 pesos, quien sale ganando es la empresa que me dio la carga y le transporté eso. Y esto va a ser
punto y aparte, porque ayer tuvimos una reunión con el viceministro de Transporte y el ministro, y yo hice una propuesta. La sobrecarga debe de ser evitada tanto por el exportador, el importador, el que nos da la carga. Y ayer les hice una propuesta, que fuera una multa de $6,000 a las empresas que sobrecarguen el vehículo. Si yo, transportista, teniendo a la mano los documentos que sé que llevo sobrecarga de la mayor a la permitida, tengo que ser corresponsable de esa multa. Entonces, ¿de qué me sirve llevar 10 toneladas más por $200 extra que me van a pagar si me va a caer una multa de $3,000? No, yo le evito. Es la forma de suspender cualquier abuso, porque el sector no la llevo. Discúlpeme, don Ernesto, yo su carga no se la llevo porque está. Usted me corre de la empresa, busca otra empresa. Y busco otro y a lo mejor más barato. Más barato y se lleva por el precio de $500, se lleva las 30 toneladas. Hay que evitar eso. Y de parte nuestra, ayer aceptamos poner las condiciones de mantenimiento de los vehículos. Yo hablé con la empresa responsable del vehículo. Es una empresa bastante fuertecita en cuestión de materia de transporte. El dueño no reside aquí en el país, sino que en los Estados Unidos, y el representante legal, que puede ser cualquier persona, que se presentó al lugar del accidente y en el lugar del accidente fue detenido. Ya, yo tengo aquí la ley 36 del FONAT, donde no es, dice, conductores involucrados en un accidente de tránsito, el que haya daños personales cuando estos permanezcan en el lugar de dicho percance. En estos casos, la policía deberá realizar indagatorias correspondientes y no puede ser detenido. Okay, ya vamos a llegar. En su primera intervención me ha dado dos escenarios. El escenario per se, que tiene que ver con el control y la regulación, y lo otro con la aplicación de las normas legales, que es el último que acaba de decir. Detengámonos en el primer escenario. ¿Significa entonces que no existe un verdadero control y regulación en el transporte de carga por parte de, en este caso, de los actores involucrados en ese clúster? Cuando usted saca esa carga de Acajutla, por decirlo así, o de algún puerto, sí, salió de Acajutla, o de alguna terminal, ¿no viene pesada, por ejemplo? Debe y hay obligación de pesar. La carga que usted me da a mí, siendo que salió de un almacén fiscal, que debería tener su báscula para que regulen y cumplan lo que la ley establece, que son 37 toneladas de capacidad de peso máximo, es decir, la carga más los hierros del camión, del medio de transporte, 37 toneladas. Esa es la capacidad. Le quito la tara de lo que pesa mi equipo y me quedan 22, 23, 21 toneladas. Desde ahí comencemos a deducir responsabilidades. Sí, correcto. La responsabilidad, que me parece muy bien, responsablemente usted perdón el término redundante, usted muy bien lo sitúa, es que también como transportista yo tengo que ser responsable de no llevar más. Cuando usted me contrata, yo lo primero que pregunto, no puedo. ¿Cuánto es el peso que lleva? Mire, don Raúl, que no, ¿cuánto es lo que lleva? Porque lo que lleva yo le voy a cobrar mi flete. Pero si me dice, mire, son 36 toneladas las que quiero llevar, si voy a desgastar mi vehículo, lo voy a hacer pedazos. Bueno, acabo de ver una foto que trae don Ricardo. Sí. Ya la vamos a mostrar. Sí. Ya, de las consecuencias de sobrecarga. Ayer pusieron como parte multas por todas las carreteras, retenciones, detener los camiones por todas las carreteras del país, multas de un vehículo con bloques de cemento, o sea, ladrillos de bloques, con 16 toneladas. 16 toneladas. Y un ladrillo usted lo pesa uno y lo multiplica por la cantidad para que le dé la cantidad de ladrillos que yo le puedo subir a mi rastra, y ya 16 toneladas. Ayer escuché, tuvimos una reunión. ¿Qué pasó con ese vehículo que llevaba 16 toneladas? ¿Lo multaron? Pues sí, lo multaron. Ayer el viceministro le dije, mire, oí declaraciones suyas de que les imponen la multa, pero ¿y qué con que le impongan la multa hoy de 57.14? Pues? Si yo sigo mi camino y voy a tener un accidente. Entonces, el punto es, voy con sobrepeso, la autoridad me detiene, me ve la sobrecarga, le deberían obligar
quien me dio la carga que mande otro vehículo contratado por el mismo y que me quiten el sobrepeso y yo mi multa y sigo el camino. Ahí está, una primera etapa de, digamos, de una lectura proba de alguien que está al frente de este gremio de transporte. Don Ricardo, vamos a ver, sumemos un poquito también ya desde su experiencia la lectura de este episodio que embarga el luto, que embarga desde luego dolor para las personas que han quedado también como víctimas lesionadas, pero también que nos deja una reflexión a los que quedamos en el inmerso mundo alrededor para poder decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Ernesto, en primer lugar me sumo a las condolencias para los familiares que perdieron a 2 personas en este accidente trágico, pero que en una semana lo habremos olvidado. Y lamento también los lesionados, los daños materiales, es un costo tremendo. Ahora, yo llevo 20 años hablando de esto y algunas veces he tenido como opositores a las personas que trabajan en el transporte de carga. Para mí es una sorpresa muy agradable, por cierto, que el señor Alfaro, que es transportista profesional, se preocupe del sobrepeso en los vehículos de transporte. Yo le voy a agregar números a lo que él ha planteado para ser un poquito explícito. En El Salvador se permite, según la ley, 8 toneladas de carga por eje. Eje de 4 ruedas. Y con el ancho adecuado de las ruedas para hacer presión. No solo genera riesgos en la conducción, sino daños en la carretera. En la red vial. Pero nos hemos negado o hemos disimulado la necesidad de establecer estaciones de pesaje estratégicamente colocadas para impedir que los vehículos circulen con sobrecarga. Los vehículos en Estados Unidos y en Europa tienen un límite de 10 toneladas. Nosotros deberíamos de quitarlo de 8 porque primero nos crearía problemas con los de 10 que vienen, 10 toneladas por eje, y subirlo a 10, pero no permitir que se cometa el delito de agregar carga en exceso a un vehículo de transporte como es este. Aquí tenemos muy poco tiempo para hablar de la movilización en El Salvador, pero yo lo vengo diciendo hace 20 años que vamos a llegar en un momento de que la movilización en El Salvador va a ser un caos, un caos inmanejable. Y antes de llegar al caos, debemos tomar medidas radicales, de fondo, y evitar que el problema se dé. Veamos. ¿Pueden ver esa fotografía? ¿Sí? ¿Qué pasó en esa fotografía? ¿Había una sobrecarga que no resistió la rastra? Sí, fíjese que ese equipo de transporte es fabricado con un factor de 300. O sea, si la carga máxima son 100, es diseñado para transportar 300. Sin embargo, se rompió. O sea que llevaba por lo menos 3 veces más de la carga permitida. Don Raúl. Y aquí, permítame, quiero denunciar algo perverso. Los vehículos que transportan caña, los dueños de la caña le pagan al transportista por tonelada que maneja. Eso es perverso porque el transportista, el conductor de la rastra, trata de meterle la mayor carga posible. Y eso se le vuelve también otro problema del que estamos hablando. Sí, antes de llegar al caos vial, en la movilización del área metropolitana tenemos 4 problemas, o 5 quizás. Uno es la circulación de los vehículos normales, los vehículos pequeños. Otro es el transporte colectivo. Un tercero es la circulación de los vehículos de carga por la zona urbana. Y el cuarto sería los motociclistas. Si a eso agregamos un quinto, que es el exceso de peatones en circulación, tenemos un verdadero problema.
Entonces, aprovechando el poco tiempo que tenemos, yo quiero presentar las causas de esto y las posibles soluciones. Ok, ya hablamos de eso. A ver, iba a hacer un comentario sobre la imagen anterior y esta otra que iba a ir planteando que casi va dando vueltas, no sé si lo volvemos a poner ahí. Yo quiero decirle al público, que no es muy conocedor de los equipos de transporte, que una rastra trae un chasis de una viga de hierro de por lo menos este tamaño, diferente a lo que se transporta en un furgón que no tiene ningún chasis, sino que solo soportes laterales en la construcción del chasis. Y si una rastra como esta se quebró con el peso, lo que él dice, pues quizás 3 veces más de la carga que puede transportar. Entonces, el tema central para mí... Sí, ya no vimos la rastra producción. El tema es... Ya no vimos la rastra. No, la anterior. Él está hablando de la rastra anterior, la que se quebró. Estaba quebrada. ¿Verdad? Eso tiene un chasis. Voy a pedir un poquito más de... Ahí está, ok. Y esa foto no es del exterior, esa foto es de aquí. De aquí. ¿Verdad? Entonces, como una persona que maneje una unidad, que quiero decir que los pilotos, que si bien puedo reconocer y hay que reconocerlo, algunos se sobrepasan, algunos otros manejan en otros estados de ebriedad, etcétera. Puede suceder un accidente de la magnitud que sucedió el día martes por el sobrepeso. Y creo que es el punto central, el sobrepeso, y que todos los salvadoreños en este país, quienes nos dan las cargas, quienes las recibimos, debemos ser tan conscientes de transportar la carga en la capacidad de nuestro vehículo. Si no hagamos un vehículo de 8 ejes de rueda atrás y ¿Estarían dispuesto el transporte de carga a aceptar un horario de 10 de la noche a 4 de la mañana para movilizarse? No, Ernesto, ayer escuché esa propuesta. Ayer también se mencionó algo. Sí. Ernesto, aquí no se trabaja 24/7. En los Estados Unidos uno puede llegar, entrar, lo descargan en 10 minutos y sale la misma noche, etcétera, etcétera. Aquí yo voy a entrar a San Salvador en la noche, voy a entrar a la fábrica a descargar. A mí no me van a descargar en la noche si no hay bodega. 2 me van a descargar hasta el día siguiente. 3, al día siguiente no puedo salir de día. Entonces tengo que salir hasta la siguiente noche. Esos son 3 días. ¿Me lo van a pagar? Yo lo puedo hacer, si a mí me lo ordenan, pero me lo van a tener que pagar. Yo tengo mi negocio, compré mi tráiler, hoy un tráiler vale $35,000, lo que antes valía 15, hoy vale $35,000, y si me van a pagar ese costo, hombre, yo le digo a mi cliente, sí, pero este vale tanto, tanto, tanto y tanto. ¿Cuáles son los puntos negociables en esta discusión entonces para el sector? Es decir, miren... Usted me dijo, el control y la sanción para no sobrecargar. Para no sobrecargar. 2. Control de pesaje. El control de peso en las carreteras, donde fue. ¿Qué es lo que pasa con el sobrepeso y las básculas? Ayer se le dijo al señor viceministro y al ministro, mire, si es que ponen básculas en las carreteras, a las 4 de la tarde se van y los mismos transportistas, la misma empresa, mira, ándate en la noche. Hombre, tenemos una doble moral, ándate en la noche, no pasé. Me han denunciado esta semana una carga de Costa Rica que viene a El Salvador, que les obligan a pasar las básculas de Nicaragua, que son un poquito más estrictas, en una noche, para no pagar la multa en Nicaragua. Aquí entran al Amatillo, hay una báscula en la frontera del Amatillo. Cuando hacen el escáner de los rayos X, hay una báscula electrónica que puede tener peso. ¿Qué me han dicho? No, es que esto es aduana, esto no es tránsito. Hombre, si yo tengo la disponibilidad de una báscula en la frontera, que es de la aduana, y me pueden pesar, y si voy sobrepesado, no me deberían dejar ingresar al país, pero aquí chinchita le pate entra ese con es un buen sobrecarga. punto para las autoridades. Lo que usted está diciendo es diciéndoles los que deberían de cumplir, hacer valer y cumplir la ley son ustedes primero. Son y digo ustedes. Autoridades, en este caso las de aduana. Las de aduana, que es la entrada a nuestro país, al territorio salvadoreño. Aquí no, eso lo hacemos ¿para qué? Para pesar el vehículo y ver si lo que dice el documento de importación del peso declarado
coincide. Si no, nos ponen una multa. El horario 50 no es tema de negociación para ustedes, ¿no creen? No, es decir... Digo esto porque a la hora de tener una circulación fuerte de vehículos, ya sea en carretera, el desplazamiento hoy tenemos una oferta grande de vehículos de carga. Correcto. Inmenso. Pero bien por la economía que se mueve. Tampoco yo he criticado ¿cómo se llama? La limitación de circulación. Un camión, y él me lo puede rebatir si quiere, un camión no hace más estorbo que 2 buses juntos. Van 2 buses, usted ve en el Boulevard del Ejército que parece que es un tren el que va circulando, 10, 15, 20 buses seguidos que llevan personas a sus trabajos. Correcto, nosotros llevamos la economía a esas empresas. Si yo voy a pasar por el San Salvador caminando, circulando, no hago mayor presión a la que ya existe, porque hoy tuve que salir un cuarto para estar aquí y vine temprano, pero a las 5:30 de la mañana hay un tráfico descomunal. Ya hay congestión. ¿Cuántos ingresan? Hablan de un 8% del crecimiento del parque vehicular cada año. Tenemos 1,5 millones, el 8% son 120,000 vehículos que ingresan a las carreteras en nuestro país cada año. Ok, quedémonos ahí. A ver, ingeniero. Mire, déjeme contarle una anécdota personal, aunque no soy amigo de tal cosa, pero yo fui nombrado por el sector no gubernamental director en el Consejo del Fovial, hace 4 años. El primer día que tomé posesión, planteé la necesidad de estaciones de pesaje. No es poner báscula, son estaciones de pesaje. Si un vehículo excede la carga por eje, ahí se queda hasta que corrija la deficiencia. Y me alegra mucho y tiene un significado tremendo que alguien que vive del transporte esté de acuerdo en eso. Él lo ve desde el punto de vista... Si es un mea culpa, pero muy transparente, muy responsable. De su trabajo, y yo lo felicito al señor Alfaro por eso. Pero hay otro factor todavía más importante que eso. Fíjese que las carreteras en Alemania y en Estados Unidos usamos la misma tecnología y los mismos materiales para construirlas. Allá duran 30 años. ¿Y aquí? Aquí 8. Si bien nos va. Es precisamente por el sobrepeso, que no hay un control. De hecho, el pesaje no es solo para las unidades, es para cuidar las carreteras. Ese es el objetivo, la ley lo dice. Fatiga la calzada y empiezan los agujeros y la calle se deteriora. Entonces, el ahorro que tendría el país o el gobierno serían centenares de millones de dólares en mantenimiento de carretera. Pues déjeme terminar de contarle que yo cumplí Ingeniero, ahí está, mire esa imagen. Sí. Del Boulevard del Ejército, imagen. Ahí están las unidades. Mire la cantidad de vehículos. 1, 2, 3, 4, entrando 5. Y saliendo de la ciudad capital. Sí. Pues déjeme terminar de contarle la anécdota del Fovial. Todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo en la necesidad de crear las estaciones de pesaje. Cada 3 meses yo se los recordaba y terminé mi periodo de 3 años y nunca se hizo nada. Eso me parece que no es lo mejor. Y cuando veamos las causas de este problema y las medidas que se pueden tomar, vamos a ver los beneficios que tendría el país. Mire, solo en la factura petrolera he calculado que se podrían ahorrar 200 millones de dólares al año. El subsidio al transporte se lo podría ahorrar el gobierno porque los propietarios, los inversionistas, tendrían suficiente rentabilidad con un sistema de transporte colectivo bien diseñado. O sea, todos tendríamos que ganar. Se evitaría este riesgo de accidentes como el que ha ocurrido el martes anterior, y todos tendríamos un ambiente menos contaminado. La salud mental y física de los conductores funcionaría mejor. En fin, todo es voluntad. Ahora, tenemos un error en El Salvador. Los problemas técnicos se están resolviendo con criterios políticos, y eso no conduce más que a una cosa, y es al fracaso. Ya vamos a llegar al otro escenario, que es la parte regulatoria, la parte legal que decía don Raúl, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí escuché también en una información
La ley, y usted lo decía, lo citaba muy bien, el FONAT dice de que cuando una persona en un accidente se queda en el lugar de los hechos, no incurre en ningún tipo de detención por parte de la autoridad, porque está siendo responsable desde el punto de vista. Bueno, de hecho, creo que al motorista no importa la le hicieron categoría. 3 veces 7, dijo ayer el viceministro. 7 y le hicieron de alcohol y de sangre. Y de droga. De droga. De droga, así es. Y el 0. Y fue detenido. Está detenido. Está detenido. Yo en ese sentido, yo sí le quiero pedir al señor presidente que esto que ha sido, yo nunca lo había visto en mis años de vida que llevo, Sí. pero que no lo agarremos como algo para jalarnos el pelo a todos. Es un accidente, le pido, porque ayer el viceministro, el MOP, se quitó la responsabilidad, que no son ellos, sino que es la fiscalía. Y le pido de todo corazón que también hagan el procedimiento correcto, lo libere, lo investigue. Y si hay responsabilidad, culpabilidad, porque yo me presenté con la empresa, ellos tenían un seguro, gracias a Dios, van a responder con indemnización a los fallecidos y los gastos materiales del accidente. La empresa de seguridad va a responder por todo. La empresa de seguro. La compañía de seguro. La compañía de seguro que tiene la empresa de transporte. Así que, entonces, no hay razón de tener detenido al chofer en primer lugar, porque sí hay manifestaciones de apoyo hacia ese chofer, ¿ya?, de los choferes nuestros. A ver, ayer, por cierto, quisiera colocar esta postura que nuestro buen amigo, abogado Julio Valdivieso nos decía el día de ayer, es que también aquí hay un problema de incumplimiento de ley, que lo establece muy bien clara el tema de las revisiones técnicas. Y no se cumple. No se cumple. No se cumple. Ojo con lo que dice nuestro buen amigo Julio Valdivieso. Las revisiones técnicas y nunca se han querido implementar. Ahí está otro tema, ingeniero. Sí, correcto. ¿Verdad? Y ahí tenemos los resultados. Y no hablamos específicamente de un mensaje para el sector transporte de carga o el colectivo, no, incluso los particulares. Yo ayer aquí entran vehículos, creo que entran 20 por cada hora al país y vienen cortados y solo los pegan. Y ahí van para afuera. Y ahí va. ¿Verdad? Ese es otro de los grandes puntos neurálgicos. Y han habido noticias de un montón de vehículos incendiados. También. Prácticamente se encienden por este tipo Voy a hacer de una compra. pausa, 6:59 y regresamos con esta lectura muy propicia que nos va a llevar, desde luego, como decía el ingeniero Ayala, a hacer propuestas congruentes con lo que verdaderamente ha pasado hoy en día y que esto nos ha dejado, desde luego, a todos impresionados. Yo nunca había visto también un choque de esa naturaleza así. Solo en películas. Sí. Ya nos vamos a ir acostumbrando a eso. Primeramente Dios, que ojalá no sea que así. yo esté equivocado. 7 en punto, vamos a la pausa y regresamos. No me cambie. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. El ingeniero Ricardo Ayala con nosotros y también don Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, acompañándonos esta mañana en el análisis pertinente de este tema, revisiones técnicas. Ese es otro punto también que, como bien sitúa Julio Valdivieso, y que conoce muy bien la ley, decía, no se está cumpliendo el tema de las revisiones técnicas. Ese es otro tema que también no se puede invisibilizar en una discusión como la que nos tiene esta mañana, ingeniero. Sí. Mire, yo le voy a pedir que me permita unos minutos para hacer un análisis rápido así de las causas. La población en El Salvador crece al 2.7% anual aproximadamente. Se ve una tasa bien sencilla, pero eso significa una duplicación cada 26 años del número de habitantes. Un país que tiene la tercera parte de su población en el exterior tiene un problema de población y debe afrontarlo. El otro factor es que de los 14 departamentos, 12 son expulsores de gente porque no tienen fuentes de trabajo. Y hay solo 2 que son atractivos de población, que es la Libertad, que maneja un 10 a 12% de esa población que se moviliza, y el área metropolitana de San Salvador.
no hablo del departamento de San Salvador. Al departamento de San Salvador se le adjudica esa inmigración, pero la que la sufre realmente es el área metropolitana de San Salvador. Resumiendo, ¿qué significa esto? Que la población del área metropolitana de San Salvador crece a un ritmo de 5% anual. Ya puso el dedo en la llaga. Otro tema, que subyace la problemática de la concentración de población y la movilidad misma. Eso significa que cada 15 años tenemos el doble de población. Pero el parque vehicular, Ernesto, crece al orden de 7-8%. Eso significa que en 10 años se duplica. Con esa acromegálica reproducción de gente y parque vehicular, el problema se va a volver inmanejable. Yo diría que estamos entrando al campo de lo inmanejable en la movilización de personas y objetos en el área metropolitana. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Lo dejamos para déjeme a mí ahorita. Voy a ver. Básculas. Es necesario que se establezca un sistema de control. Así es. ¿Sí? Correcto. Sí, estamos de acuerdo. Sanciones. Obviamente, usted mismo dijo que hasta había propuesto de hasta $6,000 y que le bajen la carga al vehículo, no que le pongan. A quien en conciencia mande a cargar, entregue carga o la reciba, ¿verdad? Porque comparto de que por necesidad yo tengo que recibirla, pero no importa. Entonces, revisiones técnicas no, neto, yo no es una cosa que sea muy de mi agrado. Cuénteme por qué no está de acuerdo en eso. Es decir, nosotros como empresas de transporte tenemos nuestro propio mecánico, la mayoría de empresitas ya formalitas. Sí, pero no puede ser juez y parte. Sí, pero a mí le interesa proteger sus intereses. ¿Qué irlo a levantar a Nicaragua? Claro, interesante. Mejor lo reviso argumento para Entonces, ayer le propusimos, mire, autorícenos o mándenos a revisar los vehículos a las empresas cuando ya tengamos empresitas de 10, 15 camiones en adelante, mande a sus técnicos que nosotros ir al lugar. ¿Qué pasa con aquel que solo tiene una unidad? Pues le va a tocar, desgraciadamente, ir. Que sí hay muchos. Sí, hay una sobrepoblación de vehículos. 80% del transportista de una cantidad de camiones, que eso viene a agravar, ¿verdad? Porque en la oferta de camiones para la demanda del servicio, ¿en qué competimos? No competimos en un buen servicio, competimos en la tarifa. Sí. Dos, si no somos un sector netamente profesional, donde nuestros costos son igualitarios, el señor don Ricardo tiene una empresa de transporte y yo tengo la mía y competimos en igualdad, no. Resulta que él sí paga prestaciones sociales a sus empleados y paga el IVA correctamente, pero yo no. Yo me como el IVA de la factura de mi cliente, no pago prestaciones. Entonces yo compito, por lo tanto puedo optar a un menor precio. Le dijimos el seguro obligatorio, lo estamos pidiendo desde hace 10 años y ¿quién dice? Sí, lo podemos entregar. Ayer le dije, sea el sector transporte el primero que ustedes lo pongan, porque tienen un poquito de recelo de darlo como medida después de lo que pasó ayer, el seguro obligatorio, que lo están evaluando. Bien, póngamelo al sector transporte de carga, nosotros nos manejamos en Centroamérica y el hecho de andar con una placa salvadoreña ya es motivo de la multa, de la mordida del policía salvadoreño. Me sacan $100 facilito para que no me echen la culpa, aunque no la tenga, pero con solo la placa. Un seguro colectivo podría ser para todo el transporte. Empiece con nosotros, pues le digo, si nosotros necesitamos un pequeño accidente, nos cuesta $100, no en pagar los daños que ocasionamos, en mordida para los policías. Las revisiones técnicas, ¿qué va a hacer, neto? Si somos salvadoreños y aquí no cumplimos con nada, ¿qué voy a hacer? Me toca la revisión técnica, tengo que llevar mi camión a tal lado, mejor voy yo en mi carrito y le digo, mira, dame el certificado de la revisión técnica, toma, ya me lo da, y esa no es solución, Ernesto, pues estoy siendo realista. A ver, quedémonos ahí. Usted dice que las revisiones técnicas tienen sus dudas. Así pero se supone que también, y voy a recoger un poco la versión primaria de la investigación que se hizo en la hora del accidente, que es el punto de partida del análisis que estamos haciendo.
se dijo que también había habido un recalentamiento, Mentira. un problema de frenos. Eso es mentira. Venía de Acajutla y de Acajutla hacia San Salvador. La calle no es que sea sinuosa o como que viniera del Poya, allá Citalacha, la Telango para San Salvador, que hasta llegar allá a Aguilares es todo bajada. Pues mentira. La Monseñor Romero, es cierto, pero no tiene unas bajadas pronunciadas donde uno viene con sobrecarga frenando. Antes de la bajada había una subidita que hace una curva donde empieza como un puentecito que pasa la calle que va para La Ceiba, y ahí viene la bajada. ¿Cuál? Calentar frenos, que podría venir a una velocidad no muy adecuada. Los frenos, y usted vio el video donde las fricciones se le ven. Además es un doble sistema de freno. De freno. 2, el camión que pasa cuando se le acaba el aire. Se disparan los maxis, traban las llantas y las llantas arrastran en el pavimento y el camión sigue caminando y las llantas detenidas. Entonces no era un calentón de frenos que venía ardiendo la llanta. ¿El vehículo se desplazó él mismo para quitarlo o se remolcó? No, el cabezal lo quitaron. No, por eso, ¿remolcado o él mismo? Porque no, le pusieron otro cabezal. Okay. Otro cabezal, sí. Así que no es muy cierto la revisión. Ok, eso de la revisión técnica, aquí incluso la reacción de las personas, claro que debe existir. No, pues sí que puede existir, sí existe. Ya. Sí, yo creo que es necesario. Es necesaria, pero hay otros factores más importantes que definen la situación. Por ejemplo. Mire, el problema de la movilización en el área metropolitana tiene una solución antropológica, valga la expresión. Fíjese que el área metropolitana de San Salvador son 590 kilómetros cuadrados. Eso equivale al 2.8% del territorio nacional. Pero en ese 2.8% duerme entre el 28 y el 30% de la población total del Salvador. Le digo que duerme porque en el día eso se incrementa hasta 35%. Y no tenemos 6,7 millones de habitantes, tenemos 8. Lo que pasa es que las estadísticas demográficas fueron manipuladas en el último censo de población para, al bajar el número de habitantes, mejoraba el ingreso, el PIB per cápita, y ya éramos una sociedad de renta media. Entonces, si el problema se origina por la concentración acromegálica en el área metropolitana, tanto de personas como de parque vehicular, la solución es obvia. Tenemos que crear un par de polos de desarrollo adicionales para dispersar esos elementos. Uno en Occidente y uno en Oriente, al menos. Si no hacemos eso, en menos de 5 años vamos a tener un caos de movilización en el área metropolitana inmanejable. Quiero presentarles a continuación, para examinar, con el respeto al luto, al dolor de los afectados, tomar como punto de referencia este accidente, ¿verdad?, para no ser apología del mismo, sino más bien para ponerlo en el contexto de lo que debería de ser una discusión de país y evitar que nuevos episodios como estos sucedan. Este es otro ángulo de que se tomó, muy poco se ha conocido, otro ángulo del video donde circulaba la rastra o el furgón, así se le llama, el cabezal. El cabezal. Y venía, veamos un poco y lo analizamos, porque parece ser que sí traía problemas de velocidad. Venía con velocidad. Veamos a continuación. Sí, no hay duda que venía. ¿Sí? Vea la velocidad con la que van los otros vehículos y cómo venía él. Pues sí. Sí, yo no disculpo de que eso lo pasó. Vean los carros cómo venían, cómo venía él. Es lo que pasa llevando. O sea, venía sin frenos o venía con la gran velocidad. Ahí está, ¿ve? Y todos venían lentos en el carril. Ese es un efecto de los atascos viales, que la gente, para reponer el tiempo perdido, excede la velocidad. Raúl. Sí,
obviamente se ve que venía, la velocidad con que traen no se detiene. Los maxis tienen que aplicarse, cierran las llantas, las topan para que frene el vehículo, pero el vehículo depara. Claro, la inercia lo lleva. Lo lleva y ahí va con las llantas detenidas y arrastra a los demás. Venía a velocidad y la sobrecarga. Entonces, dos factores. Es una bola de boliche. Sí, la verdad que este es el punto para poder buscar el mecanismo. Insisto, el tema de los horarios, sabiendo de la sobrepoblación, pregunta un televidente, el ingeniero plantea el tema que hay una sobrepoblación, ¿verdad? Concentración vehicular. Por eso es necesario regular el transporte de carga a base de un horario específico de noche, que es el que le dice usted que no están de acuerdo. Voy a hacer una pausa y regreso un poco a las conclusiones y también de las propuestas, porque más adelante tengo al ministro de Obras Públicas con quien vamos a analizar también este tema. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, don Raúl, aquí me están preguntando un televidente y me dice, Ernesto, la responsabilidad debe de partir desde el lugar donde se permitió salir ese vehículo con sobrecarga. Sobrecarga. Sí, yo creo que... ¿De dónde salió ese vehículo? Digo, en términos, salió de una terminal. Desde ahí debió haberse... Salió de una almacenadora fiscal en Acajutla. Desde ahí... ¿Ahí no hay pesas? ¿No hay control? Debería salir pesado ese vehículo. Debería. Ahí está la primera, el primer eslabón suelto. El eslabón suelto. ¿Sí o no? Así es. Ese es el primer eslabón suelto. ¿Y esa que debería, y no tienen. Pues no lo sé, no puedo asegurar. Me aseguraron que sí, que un almacén fiscal tiene que tener su propia vaca. Ok, si la tiene y permitió el sobrepeso, ahí está la primera. Yo no soy quien para establecer responsabilidades, pero es la primera punto de investigación. De donde comienza el accidente. ¿Qué le han dicho? ¿Qué responsabilidades? ¿Por qué lo dejaron salir? No, lo cargaron y váyase para la empresa y lleve 10 toneladas encima y nadie dice nada. El motorista le informa, usted lleva tanto, él tendría que haberle dicho, pero yo no puedo llevar más de 30 en este vehículo y me está poniendo 35, por decirlo. Sí, así es. Él también tendría que haberle dicho. Pues sí, pero... Regresamos a la discusión. A la discusión de que yo le digo a mi patrón que mire, me están cargando 32. Vos dale. Entonces, si él pudo haberle informado, vamos a conjeturar. Es una conjetura, ¿no? Así es. El otro me autoriza, o el otro le dice a la empresa, mira, me estás cargando tanto, no te lo llevo. Viene la consecuencia, te quito el trabajo, entonces, andate a tu casa. Vengo a don Ricardo y el suyo por un menor precio y se lleva. Ese es el problema. ¿Quién tiene que regular? Es un problema de regulación entonces y de control. Así. ¿Quién? Todos. ¿El Ministerio de Hacienda? Hacienda no, del Ministerio de Transporte. El BMT. Que el BMT nunca ha tenido un acercamiento con el sector transporte de carga porque se han ocupado principalmente el sector público de pasajeros y ahí está el meollo de todo viceministro. ¿Hay una dirección de transporte de carga? Así es. ¿O existió? Yo me acuerdo en mi época cuando trabajaba con el sector transporte había un director de transporte de carga, pero no somos entidades muy afines, sino que nosotros, como no somos problemáticos, no nos tienen así del pelo. Ayer estaba el director de transporte de carga en la reunión, viceministro, ministro, que llegó posteriormente el ministro. Ahí estuvimos todos, ¿va? Pero sí, no es una entidad, no sé si la expresión va, sin dientes, ¿va? Julio Valdivieso lo dice a cada rato, Ernesto, las leyes son buenas, pero no se aplican. Entonces, ¿y de qué? Pues es un problema de ley, dice. Es un problema de aplicación. Es la tesis de Julio. La revisión técnica, sí, ahí está la ley, pero no se aplica. Entonces, ahora, mire, Ernesto, quisiera hacer una consideración técnica. Sí. Los vehículos que vienen del exterior con mercadería vienen de países desarrollados donde hay control del peso de los vehículos. Esos no generan el problema lo generan
la carga que se maneja en Centroamérica. La forma como... Exacto, y es la que hay que controlar prioritariamente. O sea, la tabla métrica tenemos un acuerdo centroamericano de pesas. Por favor. Algo más, puede que un vehículo traiga la carga total permitida, pero mal distribuida. Eso es riesgoso para la conducción de ese vehículo y debe ser ajustado. Sí, el punto es que no hay un verdadero control, no hay una verdadera autoridad, y muchas veces las autoridades que nombran, sin mayor expertise en los temas, con tal de figurar, decir, de valorar su cargo, imponen muchas veces sin la consulta de los que trabajamos dentro del interior. Ayer nos invitaban a hacer modificaciones a la reforma de la ley de transporte, pues la ley de transporte fue aprobada por asamblea, ya se la pasaron a casa presidencial. Ayer pregunté que si el Ejecutivo tiene un tiempo perentorio para aprobar, derogar o modificar y regresar a la asamblea o que la mande a publicar. Ahí está dormido, y nos pidieron que hiciéramos algo, porque no acostumbramos como país a llamar para hacer una ley a los involucrados y a los que saben. Don Raúl, si yo le pregunto al viceministro, que creo que él es el que nos va a acompañar, el viceministro de Transporte, si yo le pregunto, él me dice la cantidad de unidades de transporte colectivos que hay. Y me va a hablar ¿No la sabe? ¿Cómo no? Ah, de colectivo, no, sí. De colectivo. Sí, colectivo. Pero en el caso de ustedes no lo hay, porque hoy pareciera ser que cualquiera puede ser dueño de un camión Así de es. esa naturaleza. Yo en mi computadora ando el registro que da SIECA y la aduana de la cantidad de vehículos, pero es un registro falso. Es una bomba mecánica la que tira a la calle. Sí, eso. Cuando nació esto del código aduanero para el transporte que viajamos a Centroamérica, yo soy el código SB 00001, o sea, yo fui el primerito que me inscribí en la aduana en el 2003, y a la fecha no ha habido ninguna actualización consciente, y no sabe nadie en realidad cuántos transportistas, cuántos vehículos. Yo puedo comprar 3 camiones. 3 camiones. No. Y ya es transportista. No solo complico el parque vehicular, sino que le complico a usted, que paga, porque usted es un hombre de años con una empresa muy formal, paga seguros, paga todo el cumplimiento previsional, todo, ok. Pero yo como tengo a 2, 3 motoristas, no, hombre, dale, mandate. Y te paga 10 pesos para y lo tiro a la calle. Y lo tiro a la calle. Y le afecto a usted porque usted cobraba 800, pero no, hombre, yo te voy a cobrar 700. Mire, eso está afectando el desarrollo económico del país. Yo tengo una empresa de construcción de vivienda. Yo no puedo competir con el informal porque él hace en 75 o en 80 lo que a mí me cuesta 100. Ajá. Eso, el problema no es que los informales se hagan formales, el problema es evitar que los formales nos hagamos informales. Y tampoco puedo competir con el gran capital. El ejemplo que está poniendo. O sea, somos un país desregulado, porque aquí lo que yo estoy recogiendo es un ítem de cosas que deberían de ser básicas para evitar o tener un poquito controlada esta situación. La colocación de las básculas que antes existieron, ahí están los predios. Ahí están los predios vacíos. Abandonados. Debería de activarse. Pero eso no funcionó, Ernesto, porque había corrupción. La tecnología ahora... pero ahora... La tecnología hoy permite evitar esa corrupción. Así es. Y proteger las carreteras, proteger los vehículos de los transportistas y evitar esos accidentes. Partamos de que ahora estamos viviendo otro escenario donde el que medio se sale del orden, pues ya saben que le toca. Partamos, sí. No, ¿verdad? El tema de las sanciones más rigurosas en términos de infracciones, que creo que ahí están, no sé si ya entraron en vigencia. No han entrado en vigencia. Es lo que me están pidiendo, que la revisemos y hagamos una propuesta de algún cambio. Se necesita un poquito del tema coercitivo también, aunque alguien decía ahí por la educación hay que entrar, estoy de acuerdo, pero eso es a largo plazo, ¿no? Sí. Los salvadoreños no somos muy... Ernesto, si a usted le van a poner $6,000 de multa, como es la que yo propongo para sobrecarga, no me sobrecargue el vehículo y no la paga, pues 150 por pasarse un semáforo en rojo, pues no me lo paso. En el transporte colectivo hay plata ahí para pagar. Luego las sanciones de multas que no se han pagado. Esas multas muy altas generan corrupción. Ok. Sí. Revisiones técnicas. No hay.
El tema del horario, me dice usted, no hay, y ustedes parece que no están de acuerdo. No, muy de acuerdo. No muy de acuerdo. Porque acordémonos que va la vida de un transportista manejando un medio como el del accidente, desvelado. ¿Por qué tienen que parar el sector transporte de carga durante el día? ¿No estarían de acuerdo que se implemente un horario de 10 de la noche, que no hay circulación mayoritaria? Por eso, para hasta las 4 de la mañana. Pueden desplazarse. Ya había dado la respuesta. Si lo van a poner, ok, perfecto. ¿Qué pasó con la ley Bitcoin? ¿Qué fue lo que dije yo creo que en su programa? Bueno, que si me quieren pagar con la ley Bitcoin y me van a dar un quedan, imagínense un quedan a 30 días para pagarme con Bitcoin, porque la ley decía, deberá, o sea, obligación que yo le voy a subir el 20% de interés al valor del nos fuimos a Honduras con ese tema, pero es otro tema importante para no ahogar económicamente a las empresas. Me ponen una sanción y debe haber una solución que se cumpla. De acuerdo, el horario. Seguro obligatorio, otro elemento que saco de eso. Yo soy el primero que estoy a favor del seguro obligatorio. En la ley especial para el transporte de carga por carretera, en el capítulo 10, iba incluido, y ayer se lo dije al ministro, incluido el seguro obligatorio. Lo recortaron, lo arrancaron, pegaron el otro capítulo, así lo presentaron y así se fue porque venía la ley del FONAT. Entonces la ley del FONAT pudo más, que el FONAT al final no sirvió y se declaró inconstitucional. ¿Y el seguro obligatorio? Ayer se lo repetí, señor, pongamos el seguro obligatorio. El accidente, el seguro, que la empresa estaba asegurada, el seguro obligatorio para pagar daños. Si es que un accidente no se pudo evitar, se tiene el accidente y hay daños. ¿Cómo lo reparo? Hombre, la vida yo no la puedo devolver, eso lamentablemente, y con las disculpas. En términos muy prácticos, esto del horario de circulación se vuelve como un punto de aceptación por parte de nuestros amigos televidentes que están diciendo es un buen punto, sobre todo por la concentración que hablaba el ingeniero Ayala. Ahora voy a hacer una pausa, le doy la palabra para continuar en este análisis. Gracias por estar con nosotros. 7:30. Continuamos, pareciera ser que hablando de tráfico, de congestionamientos, el viceministro de Transporte que nos acompaña está con problemas. Víctima de sus propios quehaceres. ¿Verdad? Víctima de los propios quehaceres que tenemos en el país, porque todos somos víctimas de eso. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Este tema del seguro obligatorio obviamente trasciende también desde el punto de vista de la responsabilidad que cada quien debe tener. En Estados Unidos, usted no circula si no tiene seguro. Aún entrando de turista, tiene que pagar un seguro. Así es. Todos los países centroamericanos en su legislación tienen un seguro obligatorio, que en Guatemala no se ha aplicado porque se han excedido en el monto de la cobertura y por lo tanto el seguro es carísimo. En Guatemala no ha entrado en aplicación. Honduras lo tiene, Nicaragua ya lo tiene desde hace tiempo, Costa Rica se paga un seguro que no es un seguro sino que es una especie de FONAT, Panamá lo tiene y resulta que nosotros tenemos que pagar el seguro en cada país que vamos entrando. Un seguro obligatorio. Pongámonos de acuerdo, viceministro, pongámonos de acuerdo, Comitrans, pónganse de acuerdo, pongamos un seguro obligatorio, veamos las coberturas a nivel de Centroamérica, lleguemos a un acuerdo, impongámoslo y ya estamos resolviendo un problema, porque ¿qué pasaría si la empresa de ayer fuera una empresa con 2, 3 trailers y cómo va a pagar? Y sin seguro, ¿cómo va a pagar? En cárcel. Ya no sirve, ¿no? Los accidentes son conciliables. ¿Y qué se ha visto en la experiencia de El Salvador? Yo concilio con él, vaya. Voy al juzgado, vamos a conciliar, yo le voy a pasar $200 mensual y si no llego el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes, él se aburre de estar yendo al juzgado y yo salí de sinvergüenza que no pagué los gastos de... Entonces el seguro obligatorio para el sector transporte, y ya que lo de ayer fue emblemático y hay una rastra involucrada, hombre, un mensaje a la población, vamos a ponerle como gobierno el seguro obligatorio a toda la rastra que caminen por El Salvador. Y que se lo cobren, si no tienen seguro, a los centroamericanos que entran. Claro.
porque usted es transportista guatemalteco y va a entrar. No, a usted no le van a decir nada, pero al salvadoreño sí le van a querer clavar. No, a usted, guatemalteco, que va a entrar, o me presenta el seguro, porque tampoco se vale que usted, guatemalteco, tenga su seguro y aquí lo obligue a pagar. Entonces a mí me van a obligar a pagar. No. Tiene que ser ¿cómo se llama? Homogenizado. Homogenizado, un seguro. Regionalmente. La protección. Bueno, aquí hay otra pregunta interesante que no hemos abordado de este tema. Vamos a ver. Dice, gracias Ernesto, interesante el análisis que se está teniendo del tema. De toda la discusión que se ha hecho después del accidente, no había escuchado un poco más en detalle. Me parece, felicitaciones a tus invitados. Me pregunta, Ernesto, el tema es que en Estados Unidos acá hay un gremio colegiado de transportistas de carga, ¿sí? Sí. Y aquí son certificados. Pregúntale si en El Salvador hay certificación de motoristas. No, de carga. ya lo dijo don Raúl, que no hay nada. No, si aquí se le da, cualquiera se le da el título de transportista. Hablábamos de los dueños, pero de motoristas. Tampoco. Mire, a mí me ofreció una agencia. Ahí está el otro. A mí me ofreció una agencia de seguros que al ponerle, que yo le dije, un seguro colectivo, tenemos en Astic un parque vehicular superior a los 6,000 unidades. Un seguro colectivo de 6,000 unidades es un buen paquetito para cualquier agencia de seguridad. Me ofreció, omito el nombre, que me podían retribuir a la asociación el 20% de la ganancia deducido los pagos. Ajá. Ese 20%, le dije yo, se utilizaría para crear la primera escuela de certificación para conductores. No sé, conclusiones, porque ya tengo al viceministro acá. Ya, mire, todas las obras que estamos haciendo, los pasos a desnivel, los semáforos inteligentes y todo, están orientados a combatir los efectos del problema. Yo no soy político, pero quisiera invitar a los políticos a que nos inviten a los técnicos para resolver los problemas técnicos del país. Okay, interesante. Ingeniero Alfaro, también gracias por vernos. Gracias, Ernesto, por el tiempo. La verdad que, como decía el ingeniero Ayala, lo felicita, yo también. De verdad creo que hay una postura muy madura para comprender. Este es un campanazo, porque los transportistas van a ser afectados, pero a la larga beneficiados. Va a ser un bien para la población, pues, y para el país también. Y para el país mismo, o sea, obviamente. De acuerdo, Ernesto, gracias. Le agradezco muchísimo, y gracias. Reitero mis condolencias a las familias, eso, en nombre del sector transporte, de la empresa que tuvo el accidente, reitero nuestras condolencias, que queremos no evitar otro accidente, porque eso no lo puedo evitar yo, ni que fuera Dios, pero sí que seamos conscientes. Así es, de trabajar para evitar. Para evitar y para conseguir mejores resultados. En efecto. Me voy a una pausa y regreso con el viceministro de Transporte. Muchas gracias, Ernesto, gracias por estar con nosotros. También, ingeniero. Gracias. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien nos acompaña acá también para darnos sus puntos de vista de reflexión, de acción y de reacción, diría yo, con relación a este nuevo episodio que embarga desde luego luto, dolor y que se ha vuelto hasta cierto punto, digamos, en una situación casi de común, ¿verdad? El tema de los accidentes, que muchos creen que ya lo que tenemos hoy en día es una epidemia de tal. Viceministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y también gracias por la invitación. Un saludo a la población que nos está sintonizando. Y en efecto, como mencionas, el suceso de hace 2 días con el camión sobre la Monseñor Romero, que fue a empalmar también con los próceres, es algo lamentable completamente. Mis más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y también mi solidaridad con las víctimas y los que están lesionados en este momento. Abre el espacio para una discusión más seria y frontal contra este flagelo, accidentes. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. ¿Cuál es lo que en primera instancia ustedes logran entender, interpretar de esta situación? Realmente esto, pues nosotros también tenemos que ceñirnos a los resultados de las investigaciones que se están teniendo.
Sabemos que hay capturas confirmadas en este momento, detenciones, y que son las autoridades competentes quienes están realizando pues, los cateos, las pericias correspondientes. Nosotros como Viceministerio de Transporte también estamos en toda la disposición de apoyarlos a ellos con los datos que sean necesarios. Hicimos presente en el momento del accidente también todo nuestro equipo antidoping para poder determinar el estado en el que se conducía el motorista del vehículo. Llevamos también la báscula móvil para poder hacer el pesaje oficial en el accidente. Se determinó que en efecto el camión presentaba un sobrepeso de 7.9 toneladas. Este tipo de vehículos tiene una limitación o una capacidad máxima de acuerdo a la ley de hasta 37 toneladas, incluyendo todo el peso del vehículo, incluyendo el cabezal. Y pues vemos que se había excedido en sobremanera este peso. Preliminarmente se menciona que los frenos, la unidad como tal, pues estaba en buen estado. Todavía siguen las investigaciones, no hay un informe oficial de parte de la Fiscalía todavía, pero obviamente que cuando nosotros vemos que se excede la capacidad de un vehículo de esta manera, sobre todo uno que transporta esta cantidad de peso, y además de eso, si hubo algún tipo de exceso de velocidad también, y unimos estos dos elementos, pues el resultado es algo como lo que vimos ese día, que lamentablemente ocurrió. Viceministro, dos cosas ahí quizás para no redundar mucho en lo que creo que ya se dijo. Viene de una entrevista más donde explica muy bien todo esto. Yo he tenido acá a dos conocedores en el tema, probos, y les agradezco mucho a los televidentes destacar mucho la participación de ellos. A ver, pareciera ser de que hay un problema de la falta de regulación, específicamente en un sector de carga que también genera, digamos, estadísticamente una gran cantidad de accidentes. Paralelo a eso, habían 2 en la mañana, uno más provocado por una arrastre en el caso y no estoy culpando, estoy diciendo provocado, en el que se vio involucrado una arrastre más en el sector de La Libertad, donde cercenaron a 2 personas que iban. Sí. Una cosa, pregunto, con nuestros especialistas hablábamos, básculas, sanciones, revisiones técnicas, horario especial para la circulación, seguro obligatorio. Pareciera ser que todo eso está ausente. De hecho, lo he dicho siempre, no hay una falta de normativa, lo que hay es un problema de aplicabilidad. Y lo que sí es importante mencionar específicamente para el sector de carga es que sí existe o sí se queda corta la normativa actual en cuanto a las sanciones. Y por eso es que nosotros hemos venido trabajando también esta nueva reforma. Normalmente la gente piensa, cuando ha escuchado sobre la reforma, piensa que son multas para los vehículos particulares, que me van a poner $150 porque estoy viendo el celular. O algunos han llegado a pensar incluso que es solamente para motocicletas, porque cada quien mira solamente lo que le afecta. Todo el mundo quiere que se regule más, pero no quiere ser el regulado. Pero en efecto, esta reforma incluye también al transporte colectivo e incluye también al transporte de carga. Y también es importante mencionar que la reforma incluye un componente importante de incremento a las sanciones específicamente por el sobrepeso de las unidades. Si nosotros nos referimos en este momento a la Ley Especial de Transporte de Carga, que dice que en el artículo 23 es responsabilidad del transportista, entiéndase la empresa que está prestando el servicio de transporte, y del dueño de la carga, el velar porque se respeten los límites en cuanto al peso. Y además de eso, en el artículo 33 dice que es el conductor el responsable de ir a pesarse en todas las básculas que estén dentro de su recorrido sin previo requerimiento. Vemos que en realidad sí existe normativa, vemos que en realidad sí existe pues este tipo de disposiciones. Donde nos estamos quedando cortos definitivamente es en las sanciones que se están aplicando. Y es por eso que es necesaria esta reforma. Nosotros, si hacemos el cálculo del sobrepeso que presentaba este camión, que son 7.9 toneladas. Actualmente, ¿tienes alguna idea de cuánto sería la multa aplicable para ese tipo de infracción? 57.14. Ups, bien baja. Por eso decía don Raúl, yo he propuesto que se eleve hasta $6,000. Ahora, si nosotros, esto ya está, si nosotros hacemos el cálculo de acuerdo a la reforma,
y hacemos el cálculo específicamente para este caso y vemos un sobrepeso de 7.9 toneladas, es una multa escalonada que se va incrementando a medida se va incrementando también el sobrepeso. Para un sobrepeso específico de 7.9 toneladas, la multa estaría ascendiendo a $6.500. Me pareció la posición del presidente de ASTIC, el presidente de la Gremial de Transporte de Carga Internacional, me pareció muy, digamos, admirable desde el punto de vista de reconocer, ¿verdad?, de lamentar los hechos y de también de involucrarse en la discusión abiertamente para tratar estos vacíos que existen, y creo que coincidió muchísimo con lo que usted acaba de decir, que es el planteamiento que hace nuestro buen amigo Julio Valdivieso, y yo espero tenerlo mañana en el análisis de Político Semanal en el programa, donde en el país no es un problema de ley que tenemos, es un problema de aplicación, que creo que es lo que usted me acaba de terminar de reafirmar. Pero es allí donde viene el componente subsiguiente. ¿Cuál es entonces el siguiente paso a dar? Porque entendería que sí existe un registro, por ejemplo, de dueños y de unidades del transporte público, que es otro gremio. Existe, ¿verdad? Y ustedes tienen control, pero entiendo que del registro de transporte de carga no existe. Aquí cualquiera puede comprar un camión y al final se convirtió en una máquina, en una bomba de acero allá en la calle, que ahí está el resultado. No estoy de alguna manera responsabilizando a quien cometió el problema, digamos, en esto, pero en los videos, por ejemplo, el último que logramos pasar, es que se veía que venía con una velocidad tremenda si lo evaluamos con respecto a cómo venía el tráfico circulando en esa misma arteria, que sí, es el sector del Boulevard Los Próceres, ¿no? Y es importantísimo incrementar este tipo de regulaciones. Si nosotros nos referimos al parque vehicular, sí, y vemos la cantidad de unidades que están, que son de transporte de carga, vemos que hay alrededor de, hay un poco más de 105.400 unidades de transporte de carga. Ahí está, mire, viceministro, el tráfico venía lento, pero mire cómo venía la máquina. Sí, sí, es lamentable realmente. ¿Verdad? O sea, venían con una velocidad tremenda, ¿no? Ahí podíamos ver realmente cómo las condiciones, ahí está, viene, y mire cómo viene el tráfico. O sea, no estoy haciendo condena per se de esto, ¿no? Sí. Porque para eso están las investigaciones. Claro. Otro aspecto que en lo particular, admirando la postura del dirigente gremial, pero que no dejó de un poco de incomodar, o no incomodar, de no verse bien por parte de él, es que el hecho de no negociar, de no ser un punto de negociación, o de el tema de los horarios de circulación de estas unidades. Sí, recordemos, nosotros tuvimos una reunión el día de ayer con ellos, obviamente, y el presidente de ASTIC no fue la única persona que estaba ahí presente, sí, habían otros representantes también del sector. Todos se mostraron consternados, lamentaban el accidente que tuvo ocasión hace 2 días, en horas del mediodía, y realmente están dispuestos, mostraron disposición de poder buscar soluciones, de poder incrementar los controles, de poder buscar cualquier tipo de acción, ya sea en el corto, en el mediano y en el largo plazo, para poder evitar o por lo menos minimizar la probabilidad de que algo así vuelva a ocurrir. Sí. Elmer de López dice, pregunta, buen día Ernesto, ¿hay registros históricos de la cantidad de accidentes, pero qué se hará con el sector de carga? ¿Cómo sincronizamos a la cadena de suministros logística, que es un pilar para la economía? Lo que pasa es que ahí tiene que haber, obviamente, hay que reconocer que mueven la economía del país, sí, ¿no? Son fundamentales. Pero también dice Carlos López, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto, yo soy chofer de camiones aquí en Estados Unidos, y aquí el peso de los camiones es rigurosamente controlado, el cual no puede exceder más de 80,000 libras netas por un cabezal de doble eje, atrás dice, furgón y carga. Nosotros desde ya nos estamos preparando, incluso esto ha sido desde el año pasado, y es necesario mencionar también todo este tema del componente de fotomultas que se está trabajando,
Mucho se ha hablado acerca de las multas a vehículos particulares, el exceso de velocidad, el no respetar la senda peatonal, lo cual no es exclusivo de vehículos particulares, incluye a vehículos de transporte colectivo y transporte de carga, pero también poco se ha hablado acerca de otro de los componentes que ya está incluido y que ya se está trabajando por implementar, que es básculas dinámicas de pesaje para el transporte de carga. Son 9 básculas que estarían instaladas en los alrededores del área metropolitana, sobre todo en las principales carreteras de acceso a nuestra ciudad capital, que estarían instaladas de forma fija, sin necesidad de que llegue el equipo a activarlas, sin necesidad de que esté alguien pendiente. De forma fija, esta báscula va a estar detectando este tipo de unidades que llevan algún tipo de sobrepeso y en automático estar aplicando las sanciones como las que mencionaba anteriormente. Viceministro, voy a ser un poco concreto, directo con la pregunta. ¿Por qué permitir el ingreso de rastras a su paso por la capital, teniendo la litoral, teniendo el sector de la conexión allá con San Luis Talpa y teniendo también San Juan Opico, ahora que gracias a Dios pues independientemente de la hora? ¿Sí? Hay muchísimas que pueden llegar a tener tránsito únicamente por ese tipo de vías porque no van a ingresar a la capital. Ahora recordemos que dada la configuración de nuestra ciudad, lastimosamente no se ha pensado o no se había pensado en tener terminales de carga que pudieran hacer base para que los transportistas de este tipo de camiones pesados lleguen, descarguen y pueda distribuirse este tipo de mercancías en unidades más pequeñas. Tenemos zonas industriales que están incrustadas alrededor y que tienen alrededor de ellas zonas residenciales. Entonces, la configuración de nuestra ciudad ha hecho en sobremanera difícil el poder limitar que el transporte de carga no pase por el centro de nuestra capital, ¿verdad? ¿Se puede hablar de un horario de circulación de 10 de la noche a 4 de la mañana, como lo escuché en su momento en los análisis subsiguientes después de este accidente? Es algo que está sobre la mesa. Ahora, es algo que se tiene que tomar con pinzas, con mucho cuidado también. Como bien mencionabas, el transporte de carga es lo que mueve la economía del país también. Y recordemos que la mayoría de los negocios no están habilitados o no tienen horario hábil en estas horas de la noche. Sí. Y de alguna manera esto es algo que requiere, no se puede hacer de la noche a la mañana tampoco. Es algo que requiere una gran coordinación tanto en el sector público como en el sector privado también. ¿El FONAT funciona? El FONAT funciona, correcto. ¿Y de qué forma? Porque entiendo que es el fondo por el cual... El Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Si yo tengo un accidente y yo no tengo ningún registro, pero automáticamente puede responder por mí el FONAT. Sí. Sobre todo cuando, y esta es parte de la discusión, voy a regresar de nuevo al tema. Se queda el motorista es detenido. Entiendo que la ley no permite, exime a una persona que se queda cuando comete un accidente, quedarse en el lugar, no puede ser detenida. Y en este caso hubo detenciones. Esta es otra discusión legal que está por ahí. Correcto, y es algo que también le compete evaluar a las autoridades, a las que les corresponde este tema, a las que están liderando la investigación. En el momento en el que sucedió este terrible accidente, se abocaron al lugar de los hechos muchísimas instituciones, entre ellos instituciones de primera respuesta para atender a las víctimas, pero también las autoridades que llevan la investigación. Ellos tomaron el control de la escena, por así decirlo, y la Fiscalía y la PNC también están realizando las investigaciones necesarias. Ellos desconozco por qué, si tendrán elementos adicionales para haber tomado la consideración de hacer las detenciones en ese momento. Desconozco si ellos contaban con otro tipo de elementos. Entonces, esto es algo que a la luz de las investigaciones se iría esclareciendo. Sí, porque la discusión se centra en ello, ¿verdad? Sí. De hecho, también con la persona que se aboca, el dueño de la empresa, y lo detienen ahí también. Sí. Y ahora resulta que la empresa tenía seguro y va a ser responsable de pagar los daños. Sí. Y la ley lo establece muy bien en su artículo, no lo tengo a la mano, pero establece muy bien que cuando se comete un accidente y hay responsabilidades de esa naturaleza y el motorista se queda... Tiene que quedarse en el lugar, no tiene que tener presencia de alcohol o droga en la sangre. Exactamente, y a él le hicieron 7, entiendo, pruebas. No sé cuántas le hicieron y no... Ese es un tema que también debe de llevarnos a reflexionar, porque lo que puede provocar eso de que lo detuvieron aún sabiendo de que él se quedó para responsabilizarse,
es que puede provocar que para la próxima hayan accidentes y se vayan porque lo van a detener. Así somos los salvadoreños, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces es un mal precedente, un mal ejemplo, ¿no? Sí, como menciono, desconozco si hay otros elementos que haya tomado en consideración la Fiscalía o la Policía para haber procedido a la detención. Es algo que tendrá que esclarecerse a medida vaya saliendo a la luz la investigación. Ahí está, el artículo 36 de la ley, que es el que establece precisamente por eso. Son parte de las discusiones que deben de generarse. Lo cierto es que esto nos debe de llevar a una discusión profunda de lo que tenemos que hacer. Por supuesto. Porque paralelo a esto también se generan otros accidentes y donde se ven involucradas también rastras. Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente. ¿Está dentro de la agenda de trabajo eso? Por supuesto. Incluso nosotros hemos venido incrementando la cantidad de controles que se imponen. Bueno, duplicamos la cantidad de gestores. Recordemos que ellos también pueden imponer las sanciones correspondientes. Si nosotros comparamos la cantidad de multas que se ha puesto solo con lo que va del año, comparado con todo lo que se impuso en el 2022, vemos que ya llevamos alrededor del 50% de las multas que se pusieron en todo el año 2022, específicamente si estamos hablando del transporte de carga. Ok, las rastras en el oriente, las rastras cañeras vienen sobrecargadas. ¿Qué hacer, viceministro? Segundo, pregunta acá con relación a si el BMT puede hacer inspecciones en el tema de las básculas, que ya lo comentó, ¿verdad? Que sí, se van a implementar. Y también en el caso de las rastras cañeras, dice, ¿no? Sí. De acuerdo, el tema de las rastras cañeras en la temporada de zafra es otro de los elementos que estamos verificando por medio de controles que se esté cumpliendo con la normativa, con los horarios, con las rutas establecidas también. Lo que establece la ley en caso de presentar un sobrepeso en este tipo de unidades es que se tiene que detener la circulación y la empresa de transporte o el dueño de la carga está obligado a llevar otro vehículo para distribuir el peso y así poder seguir avanzando. Ok. Gracias a Dinora Guevara que nos aclara. Ernesto, fue detenido porque hubo muertos. Si no hubiese, no hubiese sido detenido, pero hubo muertos, ahora si se van de la escena les toca el doble porque se fueron y huyeron de la escena. Ahí está un argumento que es de discusión jurídica. Mañana espero Julio me esté escuchando y nos acompañe en el análisis político semanal mañana a las 6:30. Viceministro, gracias por su esfuerzo de venir. Yo sé que venía de otro compromiso de televisión, pero gracias por habernos dado su punto de vista para complementar este análisis que hemos tenido con relación a este accidente que debe de servirnos, primero para acompañar en el luto, en el dolor a su familia y darles un abrazo solidario, pero también para buscar mecanismos que provoquen, digamos, que minimicen este tipo de situaciones como la que vimos el martes. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a la población que nos sintoniza. Muchas gracias. Vámonos entonces despidiendo, como por supuesto celebrando también como Arriba Mi Gente sus 10 años del día de ayer que lo celebraron con bomba y platillo, ¿verdad? Así es que un saludo muy especial a toda su gente, su cuerpo coordinador y su equipo coordinador y a todos sus talentos. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.